La verdad que es indignante lo que estamos viviendo en el Perú, en muchas cosas, y este es un caso ya eh, patético, donde la corrupción ya afectó pues así personalmente, ¿no? Mm. A las personas más pobres en particular, ¿no? Como... Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Doctor, gracias a usted por acompañarnos ahora en Exitosa. Doctor, grafíquenos por favor, pero también soy abogado como usted, pero en los términos más coloquiales posibles para que todos los ciudadanos podamos entender qué significa este procedimiento de habeas corpus, por qué se presenta, cuáles son los plazos posibles y cuáles podrían ser las eventuales, digamos, respuestas de quienes evalúen este procedimiento. Claro que sí. Mira, es muy simple el tema, ¿no? El habeas corpus, como sabemos, protege las libertades individuales, ¿no? Entre las cuales y derechos fundamentales. En este caso es el derecho de libre tránsito que está en la Constitución. Entonces, y los peajes son cuestiones aceptables en todas partes del mundo, que se pagan los peajes para hacer unas vías o mantenerlas, etcétera, y no hay ningún problema, siempre y cuando haya rutas alternas, ¿no? Y rutas alternas, como sabemos, significa pues que son rutas que no necesariamente tienen que ser paralelas, ¿no? Y pueden ser una ruta que tome un poco más de tiempo, puede ser un poco más desviada, pero no puede ser otra ruta, ¿no? Ujú. Otra ruta. En el Correcto. caso que nos ocupa, el tema de Puente Piedra, no existe otra ruta, ¿no? Entonces, yo he calificado a este peaje en realidad como una trampa, ¿no? El diseño desde un principio, ¿no? Bueno, todos sabemos que todo esto se genera, se origina en la corrupción que ya todos han comentado, todos conocemos, ¿no? Que viene de muchos años y por lo cual hay tantos procesos lamentablemente hay tantos procesos en nuestro país. Pero esto ha generado, es el diseño del peaje ha sido efectuado con el objeto de ser una trampa para los ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy día? Que la señora que va al mercado tiene que pagar 6,50 soles. La señora que lleva a sus hijos al colegio tiene que pagar 6,50 soles. El señor transportista, 6,50. Y así todo ciudadano de a pie y en una zona todavía relativamente de recursos bajos, tienen que pagar diario este abusivo e inconstitucional peaje, ¿no? En realidad, ya creo que toda la ciudadanía, todo el país está convencido de que se trata de un asunto que ya no tiene sustento de ni moral ni legal, ¿no? Correcto. Y ahora, eso en cuanto a nuestra acción, ¿no? Así es. Como me preguntaste en cuanto a nuestra acción es bien simple, ¿no? Como dije, el habeas corpus protege el derecho a libertad individual, libertad de tránsito, y hemos planteado al juzgado de investigación preparatoria de Puente Piedra la acción, ¿no? En los términos, en los siguientes términos, ¿no? Nuestro petitorio consiste en que cese el cobro del peaje en un caso en particular, porque podríamos haber planteado una demanda pues con 500 personas, con 300, con 800, pero eso, como sabemos, hubiera atrofiado el juzgado. Lo que pretendemos es que se demuestre que el cobro es ilegal, que el cobro es anticonstitucional en un solo caso, ¿no? Porque hasta ahora el cobro, claro, todo el mundo habla de que es anticonstitucional, es ilegal, pero tiene que ser declarado esto por un órgano jurisdiccional, por un Así es. juzgado y confirmado por una sala. Entonces, una vez que haya una declaración judicial en ese sentido, esta acción se va a comenzar a replicar, ¿no? Por otros ciudadanos, por otras organizaciones, colectivos, etcétera, pero creo que eso va a ser el comienzo del fin del peaje, porque va a ser una situación insostenible donde la población va a reaccionar, como sucedió en el peaje del Callao, como en el triste peaje del Callao, pues donde la gente inclusive ni siquiera esperó, creo que una orden judicial, simplemente se pasaron.
¿no? Doctor, Usted veía que sí, a en ver, ese entonces violentaban la valla. Sí, así es. Jorge, te Doctor, escucho. mire, estamos de acuerdo, ya se presentó una acción, hay justo derecho para ello, hay un hecho que hace que un ciudadano presente una acción ante un órgano jurisdiccional esperando una respuesta. Pero, ¿qué Ujú. pasaría si el órgano competente supone lo que todos sabemos, que es que debería haber una vía alterna, y le ordena a la Municipalidad de Lima hacer una vía alterna? Porque de la lectura del contrato, y usted lo debe haber leído como yo algunas veces, no 50 o 100 veces como dicen algunos, pero lo habremos leído algunas veces, en ninguna parte del contrato, y me refiero al de Rutas de Lima, aunque también sucede en el contrato de Línea Amarilla, en ninguna parte existe la posibilidad de que la empresa haga las rutas alternas. O sea, el contrato no considera que la empresa haga las rutas alternas, y no lo debería considerar por algo muy simple, porque lo que se le da en administración a las empresas es la ruta del peaje. No tiene nada que ver la vía alterna. La vía alterna le corresponde a la Municipalidad de Lima. Entonces, ¿por qué los ciudadanos no le exigimos al alcalde de Lima que haga la ruta alterna que corresponde a este puesto de peaje? Porque todo puesto de peaje, usted lo ha dicho bien, supone una vía alterna. Y yo entiendo, por haber escuchado a algunos técnicos, que hay una posible vía alterna que pasaría por la puerta de la escuela de policía, exactamente a la altura de la zona de Shangri-La. Lo he escuchado, no sé si eso será viable ahora o no. Por supuesto que Lima todo el tiempo crece y crece desordenada. Pero ¿qué pasaría si dijeran, está bien, lo admitimos en parte, pero Lima tiene que cumplir la obligatoriedad de hacer una vía alterna? Bueno, sí, comprendo perfectamente lo que dice Jorge. El tema es que o sea, al ciudadano común y corriente de a pie no ha pactado ningún contrato. Ese es un contrato entre entre Rutas de Lima y la municipalidad. El ciudadano de a pie, como tú, como yo, no nos concierne ese contrato. O sea, ese contrato está afectando derechos fundamentales. Ahora, yo dudo que el juez que está viendo esta causa ordene que, que- que la Municipalidad de Lima um, haga la ruta alterna. O sea, ese es un problema contractual entre las partes donde a nosotros no nos concierne, ¿no? Nosotros no nos interesa si es la obligación de la Municipalidad de Lima o si es obligación de rutas. Y si lo he leído, pues efectivamente la municipalidad tiene que, pero no lo hizo y no lo hizo, bueno, pues, pero ese es un tema entre ellos. El Correcto. ciudadano de a pie, el transportista, esta señora que digo que lleva a sus hijos al colegio o a la que va al mercado en su carrito, no tiene por qué preocuparse, no le concierne ese extremo, simplemente va a pasar y decir, señor, déjeme pasar. Acá no hay una ruta alterna y tengo que pagar 6,50 soles, 6 soles 50 diarios, y no solamente una, dos, tres veces, porque hay gente que dice, mire, la verdad que es indignante lo que estamos viviendo en el Perú, en muchas cosas, y este es un caso ya eh, patético, donde la corrupción ya afectó pues así personalmente, ¿no? Mm. A las personas más pobres en particular, ¿no? Como lo mencionó el alcalde López Aliaga, a los más pobres ahora sí ya les está afectando directamente, personalmente, tienen que pasar y pagar 6 soles Claro, 50, que son casi $2, ¿no? les mete la mano al bolsillo, ¿no? A ver, Al ciudadano. así es. Entonces, entendamos que quien va a evaluarlo diría, entiendo yo que más o menos por ahí debería ir un poco la petición, es suspéndase el cobro del peaje en tanto no exista una vía alterna, ¿no? Entonces, no anulan el contrato, no vulneran el derecho que tiene No, el concesionario de seguir cobrando, pero sí, podría decir eso. claro, pero sí vigilan el derecho del ciudadano, que además, al ser un derecho constitucional en la pirámide de derechos, está primero, a su libre tránsito. Entonces, circule usted
en tanto los que firmaron ese contrato no vean cómo solucionar lo de la vía alterna. Sería un pronunciamiento razonable, ¿correcto? Totalmente, estoy de acuerdo, ¿no? Así es, o sea, la preponderancia del derecho constitucional sobre un derecho contractual pues, que han pactado, Así es. ¿no? Sobre un negocio que han pactado, Sobre un ¿no? derecho Claro, el comercial, Estado, pues, en vez ¿no? de la Claro. O municipalidad, sea, no, un sobre un negocio no puede estar negocio. Este es encima un de un derecho negocio. constitucional, ¿no? Claro, claro. Exacto, el Así libre es. tránsito, ¿no? Así Eso, o es. sea, es una cosa que lo he dicho en otros medios, no merece mayor discusión. Y estamos, o sea, el tema, Jorge, es que acá, por ejemplo, vi un habeas corpus que planteó la municipalidad de San Martín de Porres y fue declarado, y se fue declarada la sustracción de la materia porque en ese momento eh, cesó el peaje por el tema de la pandemia, vivo Mm. ese caso. Y después ahorita creo que hay una acción, creo, porque de lo que he leído, ¿no? En cuestiones periodísticas, hay una acción de amparo que está en el Tribunal Constitucional y sabemos que si está en el Tribunal Constitucional es porque la han perdido en todas las instancias, Así es. ¿no? Y creo que Doctor, en esa acción de amparo, perdón, Jorge, han planteado que les entreguen la administración del peaje a la no pues, municipalidad de Lima. claro. Eso no va a suceder. En Eso, nuestro caso es un caso muy simple. Estamos pidiendo simplemente que nos dejen pasar sin pagar, en doctor, tanto no haya la vía, vamos a ¿no? Eso es continuar con todo. la idea. Yo le pido por favor que nos acompañe, vamos a ir a una pausa y continuamos, porque quiero desarrollar Por supuesto. justamente la pretensión que ustedes tienen. Volvemos entonces, Correcto. queridos amigos. Bueno, queridos amigos, los sigue acompañando Jorge Valdés. Estamos con el doctor Widawski, él y un grupo de ciudadanos de Lima Norte, de Ancón, Puente Piedra y Santa Rosa, han presentado un habeas corpus solicitando que cese el cobro del peaje de la zona de Shangri-La en Puente Piedra, en tanto se resuelva, digamos, el fondo del petitorio. ¿Por qué? Porque ellos consideran como que es un hecho que se vulnera su derecho al libre tránsito. Porque simplemente los ciudadanos no tienen cómo escapar, porque ese es el término del peaje. Para ir cualquier ciudadano que quiera cruzar la zona de Shangri-La en Puente Piedra, tiene que pagar peaje indefectiblemente. Y si se le ocurriera tomar la supuesta ruta alterna que existe, tendría que tomar la zona de la Tupac Amaru, pasar por Comas. Imagínense todo ese tránsito que se encontrarían por ahí y fácilmente duplicarían el tiempo para poder llegar al centro de Lima. Entonces, estábamos escuchando al doctor Widawski y ahora le vamos a preguntar un poco que nos diga cuál es la pretensión puntual y en qué estado se encuentra el caso que ellos han presentado. Doctor Widawski, continuamos con usted. Sí, ¿qué tal, Bien. Jorge? Mira, Doctor, díganos por favor, sí. descríbanos la pretensión exacta que tienen ustedes y cómo se encuentra esto ya, en qué estado se encuentra el trámite, qué les han contestado y qué es lo que viene al respecto, ¿no? Claro, mira, la demanda fue admitida con fecha 11 de agosto en el juzgado de investigación preparatoria y le han dado 72 horas a Rutas de Lima para que conteste, ¿no? Para que absuelva el traslado. Con la contestación, bueno, se va a citar una audiencia, va a haber informes orales y de ahí va a resolver el juez. Eso calculamos que debe ser en el transcurso de no más de 30 o 45 días, ¿no? Y por la importancia también del caso, ¿no? Porque de lo que se está discutiendo. En cuanto a la pretensión, ¿no? Hemos pedido el cese del cobro, ¿no? Es muy simple. Que el accionante, en este caso mi persona, y te explico por qué se ha planteado de esta forma, es porque manejar un grupo de 50, 80, 100 personas a nivel judicial, ¿no? Tú como abogado sabrás que es complicada la logística, las notificaciones, el proceso demoraría muchísimo, ¿no? No Así hay un es. sistema de demandas colectivas, lamentablemente, en Es nuestro individual esta pretensión. ordenamiento Claro. jurídico, claro, así es, ¿no? Salvo los derechos difusos, pero eso tampoco se adecúa a esto, ¿no? Falta en nuestro código procesal también un diseño jurídico para hacer demandas colectivas al estilo de las demandas, pues, que hay en otros países, ¿no? Bueno,
la pretensión concreta, el petitorio, es que se cese el cobro del peaje porque está restringiendo el derecho individual del libre tránsito de miles de ciudadanos y en particular de mi persona. Con esto simplemente queremos lograr que se pruebe que ese derecho ha sido conculcado por esta empresa, ¿no? Ya los orígenes todos los conocen, ¿no? Y al declararse anticonstitucional el cobro, entonces estamos seguros que eso va a generar una reacción importante en la ciudadanía. Y bueno, también va a hacer reflexionar a estos señores de Rutas de Lima, ¿no? Y bueno, veremos qué pasa, ¿no? Este es, digamos, que plantear la manera de introducir una tercera variable en el pleito que existe ahora, ¿no? Por un lado están estas dos partes litigando, que eso demorará pues 1 año, 2 años, ese arbitraje, no lo sé, ¿no? Pero mientras tanto los ciudadanos que comiencen a pasar hasta que ese proceso se resuelva, ¿no? Y que nosotros no estamos sometidos pues a la medida cautelar ni al proceso arbitral y no Así tenemos es. por qué estarlo, ¿no? Entonces, cualquiera puede plantear esta acción. Lo que me sorprende es por qué no han habido otras personas que hayan planteado esta acción antes que nosotros. Nosotros ya en realidad de hastiados y de fastidiados de estar pasando por este tema todos los días, nos hemos visto prácticamente obligados a hacer esta acción, ¿no? Claro, porque ante el Esa es la abandono de respuesta. las autoridades, pues, ¿no? O sea, las autoridades a veces hablan, discuten, pero no hacen tareas concretas como la que ustedes han hecho. Ahora, Claro, la este es un hecho jueza, concreto, así así es, es, así es es. un hecho concreto porque además tiene una sola respuesta. Te otorgo tu derecho o no, y voy a tener que tener un buen Sí, argumento para negártelo. Ahora, la así jueza es. Cris Ruiz Cárdenas, que es quien tiene el caso, ya pasaron pues las Ujú. 72 horas en la que ya debe haber contestado Rutas de Lima, por un lado, Ya, pero por otro lado, ella debe entender, sí, como abogada y como juez, debe entender que cada hora que pasa hay un grupo de personas, y usted mismo, que siguen siendo violentados en este caso. O sea que su derecho, cada hora y cada momento, es, digamos, violado. Por lo tanto, no debería, ante ese hecho fáctico de que en cada minuto hay un ciudadano que es violentado en su derecho al libre tránsito, esto no debería durar, pues, digamos, 1 semana quizás, pero no debería demorar 1 mes, 2 meses, 3 meses, porque simplemente ella, en este caso, estaría permitiendo con esta demora que sigase violentando el derecho de un grupo de ciudadanos. Y claro, además mira, es un hecho disculpa. contrastable lo que está sucediendo. Ujú. Claro, Sí, mira, yo tengo, la verdad, las mejores referencias de la magistrada que está a cargo del tema, ¿no? Y bueno, confiamos en que esto va a salir fundado en todos sus extremos, ¿no? Pero como correcto. te dije, mira, el Poder Judicial, como todos sabemos, ¿no? Tiene sus tiempos, ¿no? Y si bien es cierto, es una acción de habeas corpus que ha demorado algunos días en ser admitida, cuando ha debido ser admitida en el plazo de ley, que es en 24 horas, bueno, ha demorado un poco en ser admitida. Yo entiendo cuáles son las condiciones en que trabajan, la Mm, carga procesal, eso ya lo sí, conocemos todo. Ha sido admitida y notificarla es otro tema. Ojalá que esté notificada ya esta demanda, ¿no? Esperemos que esté ya notificada, ¿no? Probablemente el lunes nosotros estemos apersonándonos al juzgado de Puente Piedra para indagar pues al respecto, ¿no? Pero ya debería haberse notificado, calculamos, este viernes debería haberse notificado a claro. más tardar la demanda, ¿no? De ahí correrían las 72 horas. Bueno, doctor, yo le agradezco mucho su Sí, participación en el programa y lo convoco para una nueva oportunidad para que nos tenga informados de este proceso no. que solamente tiene un cauce, así como el peaje es uno y no hay manera de escaparse, en este proceso tampoco hay manera de escaparse. Está encausado y tiene que haber una Sí. respuesta indefectiblemente. Le agradezco mucho su Y creo que participación. está bien planteado, sí, Sí, y muchas gracias a ti por la invitación y exitosa, y estamos a la orden para atenderlos en cuando lo lo vamos a requieran. convocar Muy porque amable de tu parte.